el unicitarismo protestante es parte del mismo problema juntamente con el trinitarismo cristiano en general. ¿De qué problema? El problema que consiste en tomar elementos creados por el pueblo judío, desarraigarlos de su entorno original y de una manera completamente antinatural, luego sobrecargar en ellos dogmas y doctrinas, nuevos significados. Coloquialmente se dice que el dato mata al relato, y lo que se comparte aquí son datos. Los relatos son las doctrinas que se crearon posteriormente. Por ejemplo, es un error pensar que expresiones como Hijo de Dios, Espíritu Santo, Reino de los cielos, fueron creadas por los autores de estos escritos, conocidos actualmente como Nuevo Testamento, pero no es así. Son empleadas precisamente por ellos porque son judíos y pertenecían estas expresiones a su argot natural judío. En ese sentido, la expresión Hijo de Dios surge de las Escrituras para referirse al rey designado por Dios, pero un rey que tiene que cumplir una serie de requisitos tales como ser un descendiente legítimo del rey David, es decir, por línea paterna del rey David. Y en ese enfoque mesianista se le dice Hijo de Dios a ese rey. Está hablando de un ser humano, pero personas ajenas a lo judío, con el mismo sesgo y carga cultural que la de aquellos que, al ver a los emisarios de Jesús, interpretaron que se trataba de dioses con apariencia de hombres. Bueno, personas con esa misma carga cultural ven o escuchan la expresión Hijo de Dios y llegan a la conclusión de que Dios ha procreado un hijo. La expresión Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh y fue creada por el pueblo judío. No está en estos escritos que se conocen como Antiguo Testamento. No está. Fue creada por el pueblo judío para referirse a ¿qué? Mire, la palabra Ruach se traduce como espíritu, pero su significado real dentro del idioma hebreo es muy simple. Significa viento, nada más, viento. Es por eso que el pueblo judío emplea la expresión Ruach para crear otras expresiones, como por ejemplo, espíritu de la Torá. ¿Qué pensaría una persona ajena a lo judío cuando escucha el espíritu de la Torá? Piensa que hay un ente, que el pueblo judío cree en la existencia de un ente que es el espíritu de la Torá. Entonces existe una Torá escrita y existe una Torá espíritu. No. Cuando se dice lo que se puede traducir como espíritu de la Torá es viento de la Torá. ¿Y qué quiere decir eso? La influencia de la Torá. Es decir, la influencia de la palabra de Dios en tu vida. Entonces tú tienes el espíritu de la Torá. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tu vida se rige por los mandamientos de Dios escritos en la Torá, nada más. De la misma manera, Ruach HaKodesh, ¿cómo se forma? Bueno, el pueblo judío se refiere a Dios como Akadosh, el santo. Entonces, Ruach HaKodesh es el viento de santidad. ¿Y qué quiere decir? La influencia de Dios en tu vida. La intervención de Dios en favor de su pueblo. Nada más. Pero personas ajenas, repito, a lo judío, toman estas expresiones y las sobrecargan con nuevos significados. Tal que ahora Espíritu Santo es, para algunos, la fuerza activa de Dios. Para otros, es la tercera persona de la Trinidad. Desde la perspectiva trinitarista, la tercera persona de la Trinidad embarazó a una mujer humana que estaba casada con un hombre judío, de la casa de David. Y de ese embarazo nace, de manera encarnada, la segunda persona de la Trinidad. Y esa segunda persona de la Trinidad encarnada es hijo de la primera persona de la Trinidad. Es una cosa totalmente ajena, extraña, evidentemente creada por gente totalmente ajena a lo judío. El pueblo judío creó esta expresión y es ahí donde se les desarma todo a los que profesan el trinitarismo, porque la tercera persona de su Dios Trinidad en realidad es una expresión creada por el pueblo judío
y es más, por la tradición judía. De manera que no existe aquella tercera persona de la Trinidad, y si no existe una tercera, entonces no existe Trinidad, pues. Simple, ¿no? No existe una Trinidad. Entonces el dato mata al relato. Esa es la realidad. Por eso es que no pueden rebatir la información que se difunde, que se comparte a través de esta cuenta. Solamente pueden venir a repetir sus doctrinas, pero ¿qué hace una doctrina frente a un dato objetivo? No puede hacer nada. Y es por eso que luego sucumben a sus impulsos viscerales y atacan en los comentarios y te maldicen y te condenan y te desean lo peor del infierno. Esa es la realidad. Y otra cosa, ¿cómo se quedarían si se les informa de manera objetiva que la expresión Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no solamente ha sido creada por el pueblo judío, sino que además es una expresión femenina? A ver cómo explican que algo femenino embarazó a una mujer. Por eso es que es totalmente fuera de lugar. Doctrinas como el unicitarismo, que profesa que sí hay un solo Dios y ese único Dios es Jesús. O el trinitarismo, que dice sí hay un solo Dios, pero es tres. Pero a la vez es uno, ¿no? Algo rarísimo. Y constantemente se les ve aclarando: nosotros no creemos que son tres dioses. El trinitarismo profesa que solamente hay un Dios, pero en tres personas. Y comienzan con su alegato, ¿qué cosa? Simple y llanamente doctrinal. Entonces aquí se comparten datos. Y, en conclusión, expresiones como Hijo de Dios, Reino de los cielos, mundo venidero, Espíritu Santo, pertenecen al argot judío. Solamente pueden entenderse de manera correcta cuando se explora sus verdaderos y originales significados, las razones por las cuales el pueblo judío creó estas expresiones. Hola una vez más, gracias por haberse quedado hasta esta parte del vídeo. Solamente para invitarle a explorar otras posibilidades en este canal de YouTube. Puede, por ejemplo, revisar las suscripciones o membresías para que pueda acceder a contenidos exclusivos y asimismo poder enviar una consulta específica a la cual me dedicaré por medio de un vídeo para poder atender esa solicitud, para poder responder, o si usted lo requiere también mediante un PDF en el que puedo incluir las fuentes, ya sea en el texto hebreo o en el texto griego, con la respectiva fonética y traducción, y además el análisis para que lo pueda conservar y repasar de manera textual. Gracias, paz y bendiciones.